Está muy bien. Vaya que raro verte sin barriga. Le ha certificado que le vamos a traer. Yo sé que el pastor no me invitó, pero nosotros tenemos un regalo muy especial para el niño Arán. Y es una presentación al Señor. Dice, por medio de ese certificado, Arán Daniel Delgado Durán. ¿Lo digo correcto? Sí. Perfecto. Hijo de Jesús Delgado y María E. Durán. Nacido en Wilton Haven, Florida, el día 13 de febrero de este año 2020. Fue presentado al Señor siguiendo el ejemplo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2:22. Dejad que los niños venir a mí y no se le impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Con este acto los padres se comprometen a cuidar a este niño y guiarlo espiritualmente hasta que él por su cuenta reciba a Cristo como su Salvador y Señor. Expedido a la iglesia Faustita Vencedora en la Fe, Davenport, 1 de marzo de 2020. Toma el bebé. Esa es la tradición. Yo tengo miedo que se pueda caer. Nunca ha sucedido, pero nunca. Yo lo llevo y cuando vuelvan. Es que, mira, Jesús, lo que se hace con amor se le vive. Y puede tener más de sal en lindo sana. Esta peluche que se me va a caer. Ok, pues vamos a estar de tema, vamos a extender nuestras manos a ellos y los vamos a bendecir. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este bebé. Arán, sé que tiene propósito divino y Señor, tú lo sabes. Lo que no vemos ahora lo vamos a ver después. Bendice a él, que crezca en salud y gracia delante de ti y bendiga la familia, su papá, su mamá, de fortaleza y seguridad para criarlos siempre en nuestra familia. Bendecimos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Gracias, hermanos, por el día que el pastor pidió oración por nosotros. Realmente estas oraciones fueron escuchadas por nuestro Dios. Dios está haciendo el milagro a nuestro hijo. Ya su manchita empezó a aclarar. Y ya Dios está haciendo todo por nosotros. Gracias por todas las oraciones. Dios les bendiga y les multiplique. Amén. Amén. Un aplauso, hermano. ¿Ya sacaron un retrato? ¿Estás seguro? No. Ok. Dios lo bendiga. Se pueden bajar. Muy bien. Ahora, muy bien, ahora los niños, por favor. Ahora viene lo mejor de todos. Gracias. ¿Cuántos saben que los niños son de Jesucristo? Y Jesús siempre los bendijo. Y por eso que nosotros seguimos el modelo, aún después de 2000 años, seguimos en ese modelo. Les pido que ustedes tengan su mano ahí y vamos a bendecir. Señor, te damos gracias por nuestros niños, porque de tales es el rey. Señor,
Te pido que tú le des salud siempre. Señor, lo protege siempre del mal y lo ayuda a crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Cuídalos, guárdalos a ellos y a sus familias también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso a los niños. Muy bien. No se puede sentar. Muy bien. Entonces, muy bien. Dame el agua y la Biblia. Gracias, María. Dios la bendiga. Según la tradición bíblica, se comienza lo que llamamos por ahí, más conocido entre los católicos, lo que se llama la Cuaresma. Y esa tradición se desarrolló en el siglo V después de Jesucristo. Y el propósito era hablar de los últimos 40 días de Jesús. El número 40 siempre es un número con mucho significado bíblico, ¿verdad? Es los años de prueba, pero al final la salida. Y de eso, la tradición del éxodo en el desierto, tuvieron 40 años ahí, y luego salieron a la tierra prometida. Y esa está comparado con Jesús, los 40 años de su vida, y luego su salida de la tierra y volver al cielo. Por tanto, hoy es el primer domingo de 5 domingos, que normalmente es dedicado a estos 40 días. El pasaje que yo le invito a buscar tiene que ver con esa última semana. Y por eso yo me pedí que busquen Mateo capítulo 21, versículo 28 hasta el 32. 28, ¿verdad? Del 28 a 32. Debe pasar aquí y por favor dirígenos a la lectura del pueblo. Vamos a estar de pie como símbolo de reverencia a la voz de Dios que está escrito en su palabra. Dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien. Bendiga su palabra. ¿Se puede sentar? Muy bien. Esto se da, este pasaje está en la última semana en Mateo de la vida de Jesús, lo que llaman dentro de lo que se llama la pasión, que los 4 escritos ponen su mayor énfasis. Interesante que los 4 hablan mucho más de los últimos 7 días de Cristo que todos el 3 años y medio del ministerio de Jesús. Tenemos esa información de 3 años y medio
Porque el Evangelio de Juan nos informa que Jesús participó en 4 fiestas de Pascua, porque alude que lo mínimo del ministerio de Jesús era 3 años y medio. Que notar cárcel es un ministerio cortito en comparación con otros personajes bíblicos. Pero Mateo no escribe esta parábola que solo aparece en Mateo. No aparece en ninguno de los otros evangelios. ¿Sabes, Juan? Punta eso ahí. Orlando, punta eso ahí. Yo sé que usted es un escriba. Y este fenómeno se da después de 2 cosas importantes, o 3 en verdad, pero primero, la entrada triunfal. ¿Verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y de la cual Jesús tuvo que defenderlos de las otras personas que prácticamente mandaron a Jesús que mandara a callar a la gente que está diciendo eso. Y Jesús dice, tú no has leído la Biblia, que Dios perfeccionó la alabanza, ¿verdad? A través de los niños. Y cuando tenga la oportunidad de investigar esto era una tradición muy antigua. Las madres, para enseñar a sus recién nacidos a cómo, ¿verdad?, alimentarse de sus pechos, ella ponía un poco de leche de su pecho, lo ponía en un dedo, lo metía en la boca para que el niño se acostumbraba al sabor y al ejercicio muscular de la boca para poder entonces comer. Mientras tanto, la mamá le cantaba de las promesas, de las grandes cosas que Dios hacía. Y por la repetición del cántico de la madre en esa etapa, el niño venía escuchando y cuando iba creciendo se iba repitiendo. Y Dulce dice, la alabanza se perfeccionó en el cántico de los niños. ¿No te dicen amén? Amén. Pero tú y yo no sabemos esta tradición y no podemos entender el impacto. Después de hablar tan lindo, ¿verdad? Él miró la mesa. Me encanta Jesús, porque él siempre defiende a los más pequeños. Observa, que no me refiero a los niños solamente, me refiero a los publicanos, la ramera, toda la gente que la sociedad y se ha dado una alterada cuando fue al templo y miró las mesas y preparó como un azote y empezó a repartir y sacar los animales del lugar. Y es interesante que por todas razones Jesús hace eso. Y yo les quiero informar para que entienda el concepto de justicia en Mateo de Jesús. La primera es que el único lugar que los gentiles convertidos al judaísmo podía adorar a Dios en la época de Jesús era un área que se le llama el jardín de los gentiles. El templo estaba dividido de esta manera: jardín de los gentiles, luego el jardín de las mujeres, luego el jardín de los hombres, entre comillas, luego el jardín de los sacerdotes y entonces el atrio del templo propiamente, el lugar santo y el lugar santísimo. Por tanto, el único lugar que tenían los gentiles convertidos para venir a adorar era en esa área. Pero, hermano, esa es la área que venían y vendían las vacas y vendían los corderos,
vendían las palomas y los cambios de las monedas, porque no se podía dar ofrenda de Dios si no estaba cambiado a la ofrenda religiosa o la moneda que se llama el shekel. Por tanto, ellos tenían que ir y el que estaba ahí dice, tú ahora me tienes que dar tanto. ¿Cómo hacemos cuando vamos? ¿Cuánto fueron a Europa? Yo fui a Europa con dólares. Me quitaron más, tú sabes, porque el dólar bajó allí, más el servicio de hacerme los cambios. Es un negocio redondo. Y entonces ellos vienen porque ellos están obligados. Todo lo que viene alrededor de 100 metros de Jerusalén están obligados a hacer ese peregrinaje. Y por lo menos la ley judía enseñaba, por lo menos que una vez en tu vida, tú podías ir a visitar el templo de Jerusalén. Y cuando tú sales para allá dicen, mira, allá para cambiarte los dracmas o los dinarios, que era la moneda de esa época, te cobraban tanto. Entonces tú ibas allá con tu corderito bien criado, bien cuidado, según la ley, te la llevas allá y tienes los chavitos que tú sabes que te van a cobrar para dar ofrenda según la ley de Israel. Cuando llegas ahí, te miran al cordero y dicen, ese no es probado. No, tienes que comprar esto. Si te sale tanto. Entonces, cuando tú vas a cambiar las monedas, que a monedas judías, venían y antes decían, no, te cobraban 2 o 3 dinarios. Ahora tú llegas allí y le dices, no, ahora me tienes que dar 300 dinarios para cada shekel. ¡Qué tramposos! Por eso es que Jesús se alteró. Se alteró porque estaba usando el templo para el negocio, haciendo injusticia, y vio todo. Dijo, mi casa de oración será llamado. Pero ustedes lo han hecho cueva de ladrón. Entonces Marco me encanta Jesús, porque Jesús, en Marcos se cuadra ahí, y aquí no pasa a nadie. Qué bravo, ¿verdad? Entonces, para que tú veas, bueno, mueve un grupito y le pregunta, habla de la higuera, ¿verdad? Que es también otro símbolo de Israel, para no entrar ahí. Viene un grupito y dice, mira, Chumi, ¿con qué autoridad? Lo primero, él le dice, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? Tú sabes, ¿qué clase de autoridad? Tú sabes, aquí cuando hace esto, te dicen, son prácticamente 2 preguntas que se mezclan. ¿Quién te da autoridad? ¿Y cuál es la autoridad que tú tienes? Cuando se refería de eso, en aquella época, los que hacen esta pregunta son los líderes religiosos, los super santos, los 3 veces santos, la autoridad religiosa de su época, los fariseos, los saduceos, los grandes, como dicen en Puerto Rico, los grandes cocorocos, son los que tenían la religión. ¿Agarraron a dónde? Ellos son los que probaban lo que era bueno y lo malo. Interesante que Jesús siempre en los evangelios está en contra de las instituciones religiosas, no de los religiosos o de la gente. Pero esas instituciones que se creen, se levantan, no hay un solo pasaje donde Dios o Jesús lo hace. Y lo que estaban diciendo es, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? O tú eres Mesías o tú eres un profeta. Porque esas eran las 2 alternativas que tenían. Entonces, Jesús le dice, pues yo, ok, tú me estás haciendo esa pregunta. Ok,
Ok, yo te contesto esa pregunta si tú me contestas mi pregunta. Muchos de los mejores debates es preguntar. O sea, si te hacen una pregunta y dices, espérate, antes yo hablar de contestar eso, contéstame esta. ¿No? Todo para acá, para allá. ¿Qué es eso? Dice, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Es importante que le está diciendo esto a los fariseos y los saduceos, porque Juan Bautista es hijo de Zacarías, sumo sacerdote. Y entonces, él le dice, se hacen una reunión de la junta, y hacen, vamos a contestar a Cristo. Si le decimos que era de Dios, va a venir y nos va a decir a nosotros, porque no creíste. Pero si decimos eso, que no era de Dios, vamos a tener al pueblo en contra, porque el pueblo lo reconocía por profeta. Entonces, el grupo de los sabiondos, pero aparentemente no sabían nada, se acerca y dice, no sabemos. Ahí dice, sí. Pues si tú no me contestas la mía, yo tampoco voy a contestar la tuya. Corralín colorado, este cuento se acaba. Que Jesús dice, deja de pamplina. Y hay gente que cuando Dios le exige una pregunta, no quiere responder, porque la realidad es otra. Vamos, de momento Jesús está en el templo, porque él está frente al templo, sale con esta parábola. Le dice, yo le di ese corrido para que entienda bien el trasfondo de esto. Porque hay gente que se paran y dicen, ¿para qué disparate? Y no tomen en cuenta el contexto. Y dice, ¿qué os parece? Es una pregunta. Hubo un hombre que tenía 2 muchachos. Dios mío, tú no sabes cómo yo me identifico con este texto. Yo tengo 2 muchachos. Uno es Davidcito y uno es Kenneth. Hermano, hay que orar. Son buenos ahora, gracias a Dios, pero a Dios nosotros. De 2 muchachos, 2 hijos, de 2 muchachos. Los que tienen, ¿cuántos aquí tienen hijos? Usted va a entender mucho de lo que Jesús está diciendo aquí. Los que no tienen muchachos, no te preocupes, porque yo voy a orar por ustedes para que cuando tengan, ¿verdad? Ustedes entienden el sufrimiento nuestro. Porque no me gusta que solo me pasa yo. Es el derecho de todo, padre. No lo matrimonio. Pasar por hacer que la mente la corporeca. Esto de los hijos no es fácil. Dice, pues tienen 2 hijos. Y al primero le dice, mira, vaya a trabajar. Vaya a la finca, vaya a trabajar, te quiero en mi finca, vaya allá. ¿Cuántos tienen hijos que todavía están en el mantengo? Tienen 100 años ya y todavía están en casa. No que sea malo. Yo prefiero eso 1000 veces mejor que lo que hacen los americanos, que votan muchachos a los 18 años. No sirve. Pero dice, vete a la finca que es tuya. Trabaja por lo tuyo, ¿verdad? Y este primero es un más criado. Nosotros aquí todos podemos recordar las veces que le hemos dicho a nuestros hijos, a esos hijos, no hago nada. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Padres.
No quiero. Eso es una respuesta infantil. Porque casi los niños, todos pequeños, tienen esa experiencia. No quiero. No. Yo tengo un nieto que se llama Lucas. Lindo, precioso, y muy chiquito, porque ya chiquito tiene carácter. Él se paraba y decía, estoy enojado. Estoy enojado. Con la tripa para. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que trabajar con ese enojo? Que no, porque la generación actual es una generación muy cómoda, se le ha dado casi todo, ¿verdad que sí? Más hemos pasado esa raya. O sea, y es nuestra culpa. No le hemos enseñado el valor de obtener las cosas con el sudor del frente. Lo que le hemos enseñado es, pueden conseguir lo que ellos quieren con el sudor de la frente de los padres. ¿Es así? No quiero. Pero no quiero. No me mande. Yo quiero vivir mi vida. Es mi vida. ¿Verdad? Es fuerte, en estos días es fuerte y me da pena con no tanto los padres, es que los jóvenes lo han tocado vivir una época, hermano, oh my God. ¿No sabes lo que estos muchachos tienen que vivir hoy? Excuse me, no es fácil. No voy. Ahora, para entender este no en el contexto de Jesús, tú tienes que entender la cultura. En la cultura, aquí hay dos hijos, y uno de ellos tiene que ser el primogénito, ¿verdad? Pero el que era primogénito tenía una posición muy especial. Como era el primogénito, tenía unos privilegios y los padres lo cuidaban como el primogénito. Entonces, al que pusieron aquí primero es el segundo. Porque el segundo era que uno venía y vete a hacer aquello. Vete aquí a hacer aquello. Y pero mi hermano, no, él es primogénito, dice, tú trabajas. ¿Y por qué yo y no él? No es justo. Tú siempre mandándome a mí. Cuando él es mayor, él es más grande, él es más fuerte que yo. No, él es el primogénito. Vete a trabajar. Pero ahora tú puedes entender el no aquí. Porque la costumbre era mandar siempre el menor a hacer los quehaceres de la finca o de la casa. Mándale el nombre de Jesús. Y le dice que no. No voy. Okay, se va. Molesto. No voy. Pero el pasaje decía algo interesante. Le digo que no voy nada. No me mande más. No es justo. Pero dijo él de momento, ok, pues yo me pongo uno porque siempre me mandan y aunque yo le peleo, termino siempre haciéndole caso.
el pasaje enseña ahí claramente que después de un tiempo, sabe que no fue que reaccionó inmediatamente, ¿verdad? La palabra que se utiliza allí es la palabra en griego, no lo voy a decir porque para qué, está hablando en lengua, pero la idea es de remordimientos, la que se usa frecuentemente con el remordimiento. Pero hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Verdad? Y él, dice el texto bíblico, empezó a sentir el remordimiento. Y yo me puedo imaginar, ¿cómo fue eso? Después que le dijo, no, tú siempre me estás mandando. Gritaron aquí a bendito. Tengo que considerar al viejo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia como hijos? Que de momento, ¿cómo cambian los papeles? ¿Cuántos dieron el privilegio de cuidar a sus padres? Yo al final me cuidaba de mi papá y mi mamá. Entonces esa canción que en Puerto Rico pegó tanto, que se llama Mi Querido Viejo. ¿Se acuerdan? Santo, el ídolo de América. Mi querido viejo, ya camina. Okay. Y yo veía esa canción, escuchaba esa canción y miraba a mi papá. Y decía, esa es una canción de mi padre. Y mi papá cuidaba, hablaba adentro. Y ya tenía que ir a diferentes citas, le tenía que preparar las insulinas y todo. Y hacer las compras y todas esas cosas. Que en mi juventud me mandan a hacer eso, yo lo hubiera resistido. Yo, no quiero mi vida. Pero, hermano, algo sucedió. Y esto es un elemento constante que tú ves en los evangelios de los hijos, especialmente el mío. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? El más chiquito. Ajá. Ese es el que dice, volviendo en sí, se le prendió la bombilla. ¿Verdad? Porque hay un dicho que tiene mucha sabiduría en nuestra cultura. Nadie aprende por cabeza ajena. ¿No? Y ese viejo sabía que la petición ridícula que le hizo del hijo, que algún día voy a explicar la magnitud de esa petición cruel, cuando está entre los cerdos y la legumbre, se le prende la bombilla y dice, ¡ay, Dios mío, pecado contra mi Padre y contra Dios, no soy digno de ser llamado su hijo! ¿Cuánto aquí todavía tiene esperanza que Dios puede empezar un proceso de remordimiento en los hijos nuestros? A lo mejor están en malos pasos, a lo mejor se están juntando con cerdos, pero va a llegar un momento donde la burbuja va a ser reventada. Amén. Sí, señor. Y comienza el proceso. Pues este muchacho experimenta algo lo mismo, pero me encanta. ¿Por qué? Porque el que sigue es peor que este. Hay gente que hace la cosa peleado. No lo han encontrado. Ya está con Dios. ¿Cuántos de nosotros? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces Dios nos mandaba a hacer una cosa? Yo recuerdo que yo tenía que hacer un trabajo cuando estudiaba en Texas. Y había una persona, un tipito, una persona, que yo decía, Señor, que no me toque. Que no me toque esa persona.
y se iban separando todo por todo. Yo, Señor, que no me toque. Que no me toque, no me toque. David, júntate con fulano. No, lo duro que es aprender la obediencia. Y descubrí que el tipo no era tan malo. El prejuicio mío era peor que la cosa. Tú no sabes a veces con la gente que Dios nos junta. Y cómo resistimos a cosas, porque nosotros pensamos que la opinión nuestra es mejor que la de Dios. Señor, 7 veces que es justo. Ten misericordia con nosotros, Señor. Amén. Pero este muchacho tuvo su tiempo, su espacio, para que él reaccionara. El pasaje no nos dice el tiempo que pasó, pero sí nos da a entender que pasó un tiempo. Y por eso yo como pastor, yo dejo el poder del Espíritu Santo trabajar en la vida de la gente cuando es el momento de Dios, hermano. Porque todos nosotros procesamos de forma diferente los llamados y los mandamientos que Dios nos da. Y lo más grande que me fascina de Dios es la paciencia que nos tiene. Dime si no la tiene. La paciencia. Cuando tenga la oportunidad, lea el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que a una iglesia le está diciendo que he dado tiempo para que te arrepientas. ¿Cuánto aquí le habla el nombre de Jesús? Que Dios no nos trata como moca. ¿Recuerda esa cosita que uno compraba? ¿Cómo le decía? Aunque yo mataba otras cosas también con eso, pero matamos en inglés le dicen un fly swatter. Ok, entonces gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios nos hace? Que nos da un tiempo. Ahora ten cuidado con ese tiempo. No piensa porque no haya habido una disciplina que eso implica aprobación. Excuse me. Cuando tú haces una poca vergüenza, no digo que usted está haciendo eso, ¿no? Solo Dios. Y tú ves que Dios no hace nada. No malinterprete el tiempo como Dios está diciendo, ok. Eso se llama la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la clemencia de Dios. ¿Y cuánto le dan gracias? Amén. Dios nos da tiempo para que nos arreglamos. Pero este tipo se arrepintió y fue a hacer lo que el papá le dice. En el pasaje está bien claro. Tú no necesitas estar gozoso haciendo las cosas que Dios te manda. Hermano, pasaje bien claro. Si Dios te manda, hazlo. A la buena o a la mala. Nosotros metemos teología falsa aquí. No, es que cuando lo siento, sí. Cuando tú haces, tú vas a sentir el bimbazo que Dios te va a dar. Te va a dar el tortazo. Porque si tú estás haciendo una poca vergüenza y dices, es que yo no lo siento, lo tuyo viene. Lo tuyo, ¿verdad? ¿Cómo dice ese dicho en Puerto Rico? Cerdo, ¿verdad? Ya, lo han dicho. ¿A cada qué? A cada cerdo le llega su sábado. Llega su Navidad. No hay quien salve ese cerdo. ¿Ok? Se cambió. Pero el otro es peor. El segundo es peor. El otro le llega, que es el mayor ahora. El mayor. Y que el papá se ve obligado a pedir al mayor a hacerlo porque el menor le informó que no lo iba a hacer. Pero la cosa hay que hacerla. Y Dios usará al que más disponible está. Así.
¿Tú crees que Dios pide permiso? ¿O Dios nos manda? ¿Cuántos aquí saben que cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios? Amén. Y va el mayor, el good looking, el que tiene las conexiones, el que disfruta del privilegio de ser el primogénito. Y él le dice, hijo, vete a ir a la finca. Y él le dice, yes, sir. Usted está cortés, este tipo. Sí, señor, yes. Yes, sir, yes. Inmediatamente, sin problema. Sí, señor. Y el papá se fue, confiado que el trabajo se va a realizar. Porque el mayor le dijo, sí, señor. Cuenta conmigo. No te alcanzo. No le da promesa a Dios que puede cumplir. Yo aprendí de muy temprano. Yo pongo gente en diferentes ministerios. Y ellos se paran y dicen, pastor, voy a renunciar. Y yo le digo, sí. Antes de renunciar a la iglesia a mí, renúnciale a Dios primero. Vete y renúnciale a Dios. No, pastor. ¿Tú cogiste este por mí o por la iglesia? ¿O fue Dios que te puso aquí? Si Dios te puso aquí, al primero que tiene que renunciar es a Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, dice, no le prometes a Dios. No lo prometas, tú fallas. A Dios no ve eso como agrado. No. Entonces, mira, el otro le dijo sí, pero no hizo nada. ¿Ok? El otro dijo no y hizo. El que dijo sí, no hizo. Ahí un problema matemático serio. La cosa es que ante estas dos verdades de dos hijos, el menor que dice que no, lo hace. El mayor que dice que sí, y no da un tajo ni en defensa propia. Jesús le dice entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Se lo está diciendo a los sabios, que a la primera vez no sabían, ahora estamos obligados a contestar. Esa es la estrategia de Jesucristo. Bueno, el primero, ese fue el que hizo la voluntad de Dios. Pero tengo que meter en la teología de Mateo. Mateo es un autor que todo el tiempo está diciendo lo más importante sea la voluntad de Dios. El Padre Nuestro, capítulo 6. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. El capítulo 7, él dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, como el segundo hijo. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace. Aleluya, la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí estamos en esa? ¿Cuántos aquí en esta hora estamos en hacer? No decir. El problema es que existe un tipo de esquizofrenia espiritual en el pueblo de Dios. Sí. Muchos dicen y pocos hacen. ¿Verdad? A esa gran bifurcación entre lo que dice y lo que hace. Yo escuché una vez un predicador que yo después le dije, tú un hijo del diablo. Digo, acá se está acá. Y dice, hermanos, no sigue mi ejemplo, sigue la palabra. Pero bájate, papi. Bájate. Porque tú tienes que predicar lo que estás viviendo y viviendo lo que estás predicando. Si no, no subes, no te atrevas a subir allá arriba. Y tenemos esta gran bifurcación, lo que uno dice, luego lo que uno hace. En Puerto Rico decíamos cosas como, del dicho al hecho. ¿Qué? Ese no es el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Otro dicho era, tengo la cruz en el pecho, pero el diablo en el hecho.
Hay problema actual. Y tú lo ves en la teología moderna. Yo declaro. ¿Tú declaras qué? Aquí el que declara es Jesucristo. No, yo ato. Porque con unos pasajes bíblicos fuera de contexto. Tú atas, ¿no? ¿Qué es que tú atas? ¿Cómo tú puedes atar si tú eres el que más atado está? Todo un lenguaje que no es apropiado ni es bíblico. Mucho verbo, poco práctico. Amén. Lo que sabemos que es la voluntad de Dios, sabemos que es un proceso difícil. El que te trae el yo no la voluntad de Dios. En serio. Yo para hacer la voluntad de Dios he tenido que orar mucho. Ver la palabra es mucho, buscarlo. Hasta que Dios tarde o temprano. Yo me recuerdo una vez, David estaba conmigo. Ya estábamos pensando irnos de Puerto Rico o buscar otra pastora. Y fuimos a predicar en una iglesia grande en Yauco. Una iglesia grande. Y David, porque Dios la usa, David consiguió un pasaje que decía Apocalipsis. Dice, he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Porque conozco tu cansancio. Y en ese momento, ¡pum! Era como un flechazo espiritual. Sabía, sin lugar a duda, que Dios estaba hablando. Gloria a Dios. A través de mi esposa. Después de eso, entré en un programa doctoral donde no tenía que sacar un solo centavo. Y ahora estoy aquí. Una puerta que voy a abrir. Ese proceso para David y yo no era nada de fácil. ¿Okay? Pero era lo que Dios quería. Y yo y ella estamos claros. El que nos tiene aquí, el que nos trajo aquí, se llama Jesucristo. Pero la voluntad de Dios no es fácil. Con el trabajo y con el sacrificio. Hay un evangelio ahí medio, como digo yo, en castellano puertorriqueño. Gulembo, flojo. Sí. Victoria sin cruz. ¿Aló? Victoria sin cruz. ¿Está en victoria? Sí. Está en victoria, ¿verdad? Qué bonito. ¿Y qué ha hecho? Nada. Cuando Jesús claramente dice, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, eso va a ganar, eso es chachu, trabajo 24/7, niégase. La palabra más odiada para los cristianos. Y la paciencia. No notado que para la mujer la paciencia es lo más diabólico. Y someterse, eso son casi blasfemia. Niégase. Y para nosotros varones eso es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos machos, bien machos. Y algunos son machos menos. Sí, la batalla es nuestra, con uno mismo. Yo digo, me encanta un dicho de Sócrates. Los griegos la pegaban, tenían unas cositas bien chéveres que la pegaban, estaban bien cerca de la media. Y él decía, no hay mayor esclavitud que la de uno mismo. ¿Sí? Niégase a ti mismo, carga tu cruz y sígame. A mí me gusta seguir a la gente sin tener que cargar nada. Pero dice, no, tiene que cargar la cruz. No entiendo victoria sin cruz. El Cristo mismo, para tener victoria, primero pasó por una cruz. Jesús sabe lo que estaba diciendo. Y dice, los de él van a seguir el modelo de él. ¿Quién te dijo que el evangelio es una fiesta? Es fiesta cuando nos juntamos y compartimos cada uno nuestras luchas y descubrimos fuerza en eso. Amén.
y el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Dónde podríamos nosotros estar sin el poder del Espíritu Santo? Amén. Imposible. Entonces esta dice, sí, Pepe. Y le preguntó cuál de los dos. Le dijeron, el que hizo. Entonces aquí viene el punto de gracia. Aquí es que Jesús dice, caíste en la trampa. Tú viniste dando una trampa, ahora yo te devuelvo la trampa. Pero lo que dice, estas son palabras sumamente ofensivas. Lo que sigue. Si uno puede mortarla, tápate los oídos, pero no el corazón. Mira lo que le dice. Dice primero, Jesús le dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿What? ¿Oh? Primero, para que tú entiendas lo que es un publicano, que yo, cuando era joven, decía que eran republicanos. Y no estaba muy lejos de la verdad. Me reservo. ¿Ok? Publicano. Publicano era visto como un ventepatria, porque trabajaba para el gobierno romano. Y eran tan malos. Se dedicaron a recoger los impuestos, ¿verdad? El gobierno federal de Puerto Rico, ¿verdad? La planilla. La dolorosa. La vampirita. Venían y se dedicaban a recoger los impuestos romanos, que eran un montón, más la ganancia. O sea, que podemos decir legítimamente que esta gente eran explotadores del pueblo. ¿Ok? Y la ramera, que era el método más efectivo de lucrarse de una mujer sin marido, porque no había otra. Otra opción era pedir. Por eso tenemos el ejemplo de Ana en el templo y otras personas. Pero esa palabra no solamente significa ramera en el sentido inmoral, porque la palabra griega que se usa ahí es para todo tipo de norma que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, él le decía, esta gente tiene una fama bien mala. La gente que tú piensas que son las peores gente de nuestra sociedad, dice Jesús, eso es tanto dinero. ¿Cómo es eso? Si esa persona no guarda el sábado, esa gente, no como el fariseo. Señor, te doy gracias, yo te doy gracias que no soy como uno de estos hijos del diablo. Yo ayuno 2 veces en semana. Y doy diezmo de todo. Y yo aquí hago la tremendo. Pero hasta ahí llegó. Tiene el aplauso. Se acabó. De aquí adelante, eso no vale un centavo. ¿Qué ya tienes? ¿Te halagaron? No pide más. Y el que está al lado, que es un publicano, está en la parte de atrás, no está frente. Es un tusa, un chusma. ¿Qué pasa? Está allá atrás y hace dando puño en el pecho, porque él oye al otro tipo y dice, rayo. Yo creo que estoy perdido de verdad. Señor, sea muy propicio. Cuando la santidad de uno humilla la vida de otro, ya eso no es. Cuando la nombre de Cristo. Amén. Sí, Señor Dios. De esta gente van a estar. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente va a estar? Si yo toda la vida he dedicado mi vida al Señor, toda la vida. Y esta gente, y Jesús le dice, ¿saben por qué esta gente va a estar delante de ustedes? Porque bueno, Juan Bautista vino predicando el bautismo de arrepentimiento, ellos respondieron. Y ustedes todavía están parados ahí. Diciendo, ellos lo necesitan.
Ese es el problema de muchos esposos, porque yo trabajando con ellos. Muchos de los esposos. Dicen sí, dos tipos de reacciones. Uno, ¿cómo le encanta enviar a la esposa con sus hijos a la iglesia? Y ellos no vienen. O no, ustedes no necesitan. A mí me encantan las esposas. Las esposas siempre están tratando de arreglar las cosas. Inclusive, la mujer siempre trata de salvar la relación. Entonces el otro tipo, que la esposa está pasando una crisis o tiene un problema matrimonial, no, vete tú, la loca eres tú. La tostada eres tú. Y Dios va a ser responsable a todo aquel que escucha el mensaje y no le corresponde. Amén. Y eso, esta gente van a estar así. Esta gente van a estar en el reino. Antes de ustedes. Ustedes aquí en esta vida, ustedes se creen la última Coca-Cola en el desierto. Pero yo les digo, y esta gente, porque se arrepintieron, escucharon el mensaje, empezaron los primeros pasos para la transformación de su vida, ellos van a estar en el reino. Y ustedes, con su religiosidad mueca, con la apariencia de... Cuando yo estudié teología, y ya voy a terminar aquí, encontramos dos términos bien importantes que nos ayudan al proceso de los cambios cristianos. Por lo menos para ahora, el término de la regeneración y la conversión. Todo lo vemos y se escribe igual. Cuando hablamos de regeneración, implica cambio interior. O sea, que la gente que acepta a Cristo tiene regeneración. No hay que obligarlo mucho para ir a la iglesia. No es tengo que ir. Es quiero ir. ¿Okay? Eso es el trabajo interno, lo que Dios hace en ti. Va cambiando todas esas cosas dentro de ti. La de afuera se llama conversión. Y es la conducta externa observable. ¿Sí? Por eso que tú debes mucho hacer frutos dignos de qué. Ok. Dios es el que sabe si nuestro cambio interno ha sido real. Pero no los hombres. Por eso que aparece el pasaje de Santiago. Demuéstrame tu fe sin tu obra. Y yo te demostraré mi fe por mis obras. Esa es conversión, ese es cambio externo. Hay gente que están convencidos pero no convertidos. O sea, hay gente que tienen la apariencia de la piedad, como nos enseña Timoteo, pero negarán la eficacia de ella. Hay de todo en la Biblia, Señor. ¿Cuál es el punto? Que este pasaje enseña que a lo que Dios le interesa en esta Semana Santa, la primera parábola de Jesús en el templo, es esto. Y yo te lo digo un gran filósofo llamado Kant. Si sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida, estás obligado a hacerlo. Por tanto, si el Señor dirige a mí, el Señor dice, hey, ¿tú quieres conocer mi voluntad? ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Porque eso es lo que conlleva cuando tú haces eso. Señor, enséñame tu voluntad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pues yo te lo enseño. Pero si yo te la revelo, como hizo con el segundo, y no lo hace, aumenta tu condenación. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Y es peor el pecado con conocimiento que el pecado sin conocimiento. No lo mismo, dice, se me chispoteó, que decir, esto fue premeditado con alevosía. Dios te dice algo,
Dios te está diciendo, vete a la finca, trabaja, haz la obra de Dios. Esa es la revelación. Y tú no lo haces. No te digas que no. Así comienza la Semana Santa de Jesús. Con esta palabra de los hijos. El mundo cristiano se divide entre todos. Tú tienes que decidir cuál de los dos tú quieres ser. Conocer la voluntad entonces es obligar, las obligado a hacer. Vamos a estar de pie. San Pablo lo dice de otra manera. San Pablo lo dice esto. Mira que dice San Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Es como bueno, ¿sí? Me tienen contra la pared. Dice, mira lo que dice. Os ruego con la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder entonces comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.